Decíamos, cuando hablábamos de política, que podía aplicarse la definición de música a la política, pero también se puede aplicar la medicina a esa definición de la música, que es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Naturalmente cambiando los términos de sonidos con los síntomas, signos y exámenes. Nosotros tenemos el placer de tener con nosotros dos figuras de la medicina que va a ser muy difícil tenerlas a menudo aquí. Va a ser, ya la hemos tenido, se trata del doctor William Hanna y el doctor Gustavo Ferrer. De William Hanna, pues todo el mundo lo conoce, es el médico de los médicos, sí, ¿verdad? Pero el doctor Ferrer es el médico de los médicos. Sí. Doctor. Más que eso, Gustavo Ferrer es médico cubano, graduado en Cuba, pero que hizo especialidad en Washington y también en Miami, en Weston, en Cleveland Clinic. Intensivista y neumólogo, allá lo llaman pulmonólogo, pero neumólogo, sobre todo con la característica de trabajar en cuidado intensivo. Dirigió cuidado intensivo de Cleveland Clinic en Weston y ahora dirige cuidado intensivo en dos grandes hospitales del área de Miami, que es en Aventura y en Plantation, donde aproximadamente 60, 70 pacientes en cuidado intensivo como promedio, la mayoría de ellos enfrentando las desgracias de una infección viral como el COVID-19. Él está con nosotros hoy aquí para hablar no solo de sus conocimientos y de la actualidad mundial, de esto que tanto se ha hablado, tanto se ha desinformado y mal informado, y que tanto necesita aclararse para que los dominicanos entiendan que estamos ante una epidemia seria que no se mitiga solamente porque usted dice que no me voy a poner la mascarilla. Hay que trabajar duro y esto va a durar meses, si no años también. Bien. Bienvenido, Gustavo. Doctor, gracias por estar aquí. Doctor, quisiera decirle que uno de los aciertos que ha tenido la autoridad competente en designar las autoridades de salud es que por primera vez el ministro y la viceministra son neumólogos. Lo que, coincidencialmente. Seguro, coincidencial o a lo mejor lo hicieron con la intención de que... Plutarco Arias ha trabajado en política los últimos 25 años. Bien, pero el equipo, vamos a aprovechar antes que se vaya de nuevo la luz al doctor Ferrer para que nos visualice algo que realmente nosotros no estamos muy claros, y es que en una enfermedad desconocida en la que tenemos ya 8 meses que debutó en China y que nosotros quisiéramos saber hasta dónde la ciencia, porque te hablan de la vacuna, te hablan de la prueba, te hablan del confinamiento, te dicen que ya aquí estamos levantando medidas, sin embargo Europa vuelve atrás sobre una enfermedad que no se conoce o que se conoce muy poco. ¿Por qué qué cosas hay ya establecidas en cuanto al COVID? Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Mira, es importante aclarar algo, que en la familia los coronavirus están circulando todo el tiempo en el planeta. Son responsables de alrededor del 30-33% de las gripe común, año tras año. ¿Qué es de esa familia? Sí, él pertenece a esa familia, es un hijo de esa familia. Y ellos evolucionan como en montañas, como en camellos, ¿no? Ondas que cada 3 meses baja y vuelven a subir. Esta familia, el coronavirus, en los últimos 20, 30 años ha estado cambiando. En el 2002, en el 2013 tuvimos un brote de un coronavirus que cambió y empezó en China también, y no fue muy difícil de controlar en aquel momento. SARS. Sí, el SARS. Después de eso, en alrededor del 2007 hubo un brote en el Medio Oriente. MERS, sí. Efectivamente, y era muy parte de esta misma familia. Este que tenemos en este momento circulando en el planeta es un virus que ha mutado definitivamente,
tiene lo que le llamamos una virulencia enorme, o sea, el nivel de contagio de este virus es por encima de los otros. Los coronavirus como familia son altamente contagiosos, son los que vemos en los cuidados donde hay niños que se lo pasan del uno al otro. En los últimos 7 o 8 meses se ha aprendido mucho de la parte genética del virus, cómo el virus se replica con una mayor cantidad en las fosas nasales, donde tenemos la mayor cantidad de los receptores donde este virus se acopla. Hemos aprendido algunas cosas en el cuidado intensivo, en la parte más extrema. Hemos aprendido cómo se comporta y definitivamente algunas... Nos han prometido que vamos a tener media hora de tranquilidad. Seguimos con el doctor Gustavo Ferrer y el doctor William Hanna. El doctor Ferrer nos hablaba de que había varias cepas del virus y que estamos frente a una diferente. Vamos pues a seguir con la exposición del doctor, porque estaba tratando de explicarnos por qué y cómo se está enfrentando una enfermedad nueva. Definitivamente. Estamos hablando de cómo este virus se concentra fundamentalmente en las vías respiratorias altas, en la nariz fundamentalmente. Hay ya 2 estudios muy bien organizados, uno en la Universidad de Carolina del Norte, que hicieron un estudio genético y encontraron que la mayor cantidad de los receptores donde se acopla el virus están en las vías respiratorias altas. Y eso se publicó en el mes de junio. Ese estudio es uno de los que nos valida el valor que tiene el usar las máscaras. En esta semana salió un estudio donde se muestra que si hubiese habido tempranamente la puesta en marcha de usar máscaras, hubiésemos salvado miles y miles de vidas en Estados Unidos y en el mundo entero. Yo diría 2 cosas. Estamos viviendo una nueva etapa de la enfermedad donde inicialmente el enfoque estuvo en aquellos que entraban al cuidado crítico, aquellos que estaban gravemente enfermos. En este momento, después de hacer todos estos estudios genéticos, de mapear cómo se ocurre la enfermedad, cómo ocurre la infección, cómo la neumonía se desarrolla al bajar esta inflamación al pulmón, el enfoque a tratar el virus en las vías respiratorias ha empezado a surgir con una gran fuerza. Bien, doctor, el Doctor, proceso... manejamos mal esa etapa de la epidemia, la etapa del internamiento y cuidado intensivo, los ventiladores y los resultados posteriores. Definitivamente, mire, inicialmente cuando empezó la pandemia se sabía que era altamente virulento y se sabía que era altamente agresivo, y ese concepto de virulencia llevó a los europeos y a los Estados Unidos a tomar una decisión de tempranamente poner a los pacientes que llegaban al cuidado intensivo con oxígeno bajo en ventiladores mecánicos, tempranamente ponerlos en soporte respiratorio. Hoy sabemos que eso pudo ser o es un error. Y no es algo nuevo. En el año 2000 se publicó un estudio enorme sobre el tratamiento de soporte ventilatorio para la neumonía, y en ese estudio se describe que el ventilador, aun cuando salva vida, puede también matar, o sea, puede crear problemas. O sea, que hay que ponerlo en el momento justo que es necesario. Doctor, usted dijo pudo ser. La falta de información o la falta de información anterior o de literatura, todavía no hay un libro de COVID. Le quiero poner un ejemplo para que usted más o menos nos pueda dar la lectura. Un centro médico privado que se caracterizó por ser tope con los 5 especialistas 24 horas, el neumólogo, el intensivista, el virólogo, el inmunólogo. Sí, exacto. Tenía los 5 y un personal bien entrenado. Se pasó 3 meses con un promedio de 5 pacientes en cuidados intensivos. Vinieron unas medidas que no sabemos si fue coincidencia o si fue una medida de extender el horario de la cuarentena, es decir, la llevamos de 7 de la noche a 9. Sin embargo, nos había informado uno de los colegas que estaba vacío el centro en ese momento. Sin embargo, hoy tiene 7 pacientes hace una semana. ¿Puede haber una coincidencia con ese horario nocturno o pudo haber sido una coincidencia única?
Bueno, mira, definitivamente sabemos que la transmisión del virus ocurre mientras más cercana está la gente, mientras más se agrupan. Por eso los dos brotes en Estados Unidos, por ejemplo, coinciden enormemente con 2 fines de semana largos en los que hubo días feriados y la gente salieron a los bares, la gente salieron a las playas, salieron de fiesta donde se congregaban, no tenían máscaras y empezaban a hablar, a cantar y a gritar y así pasaron enormemente el virus. En las noches generalmente las personas, eso es lo que hacen muchas veces, van a terminar en lugares donde se van a congregar. ¿Por qué Europa entera? Si fuera Italia, pero España, Francia ayer tomó medidas extraordinarias. Porque todos se expresan de la misma manera. ¿Perdón? Todos los europeos hacen la misma cosa. Pero la presencia del virus, ¿dónde que está, doctor? La gran pregunta es, ¿el virus está en el aire airborne o el virus sigue estando en la gotita de saliva de la gente que tose y que habla y que se cae a 2 o 3 pies? Mira, esa definición no está completa. Esa definición ya está completa. Esa fue una gran discusión inicialmente, pues eso cambiaba completamente la epidemiología, o sea, el comportamiento del virus. Porque, por ejemplo, el sarampión era un virus que estaba en el aire. Sí. Tú no tenías que toserle a nadie y con la papera para tú contraerlo. Sí. Pero aquí nos decían que eran la gotica de la gente y eso flota por 2 o 3 pies y se cae y desaparece. Pero parece que no es así. No, parece que no. Las evidencias, hay 3 estudios que se han publicado en los últimos 6 meses que hablan de cómo se comporta, es el estudio de los aerosoles. Y el coronavirus se está comportando mucho más como el sarampión. Los aerosoles son los sprays. Los sprays que se mantienen en el aire. En el aire. Eso ya está establecido. Eso está establecido. O sea, es una enfermedad en la que el virus puede estar flotando en el aire y es una de las razones por las que se aumenta la transmisión. Los americanos lo llaman airborne, o sea, bien, en el aire doctor, mismo. Dijo el doctor Hanna el sarampión. En un interrogatorio de antecedentes familiares te dicen, te dio sarampión, te dio papera, te dio viruela, te dio, y sí o no, y ya tú estás inmune. Realmente, ¿hasta dónde se ha llegado en que una persona que padeció la etapa completa del coronavirus, incluyendo cuidados intensivos, esa puede decir, bueno, ya me curé, ni me dio ni le voy a pegar esto a nadie? ¿Eso es cierto? Bueno, ahí tenemos que aclarar un par de cosas. La familia del sarampión es diferente de la familia de los virus del coronavirus. En el coronavirus, desde que empezó la pandemia, hemos tenido la preocupación de que va a haber un grupo de personas que pueden perder la inmunidad y ser reinfectados. En esta semana, el lunes, se publicó el primer caso en Estados Unidos de un joven de 26, 28 años de edad que en marzo tuvo el virus, terminó con neumonía, tuvo 3 meses o tanto sin ningún tipo de problema y se vuelve a reinfectar. Pero también en Europa hay varios reportes de ese tipo. Eso se estaba esperando. Ahora, ¿qué % de la población va a estar completamente inmune después de tener el coronavirus? Realmente todavía no se sabe. Es algo que se está estudiando. ¿Qué hace que un grupo étnico sea mucho más sensible a la catástrofe que otro grupo étnico? Me refiero a americanos negros y hispanos versus blancos. Excelente pregunta. Hoy tenemos una explicación bastante clara de lo que está ocurriendo. Si vemos cómo se ha comportado la infección en Estados Unidos, predominantemente en hispanos y predominantemente en afroamericanos, donde se ha tenido la explosión que terminan en los cuidados intensivos. ¿No es por la condición de pobreza, doctor? Realmente no. Hay un estudio que publicó la Universidad de Tennessee hace unas 3 semanas donde ellos estudiaron genéticamente todos los grupos grandes étnicos que estaban siendo infectados y lo compararon con aquellos donde no se desarrollaba grandemente la enfermedad. Y lo que encontraron es, predominantemente en las fosas nasales, encontraron que los hispanos y los afroamericanos con una predisposición a tener diabetes fundamentalmente, tenían una parte del ADN, algo que se llama telomerasas, la tenían mucho más cortas que aquellos que no expresaban grandemente la enfermedad. O sea, aquellos que tenían cierta... La telomerasa es la cola. El doctor Hanna nos puede quizá ayudar un poquito. Doctor, el sistema inmunológico de esas poblaciones diferentes funciona igual.
Es decir, un negro, un hispano y un anglosajón responden... Otra cosa que se demostró es que en las fosas nasales de esas personas más afectadas había una mayor cantidad de receptores, una sustancia que hoy se llama ECA, que hemos conocido por 30 años, angiotensina convertidora, y eso hace que capte más al virus y lo meta más profundo, sí, en ese grupo de personas. Bien. Efectivamente. Doctor, el momento en que baja, tenemos que decir baja porque de la orofaringe baja, ¿qué decide que sea a tubo digestivo o a pulmones? Bueno, generalmente en todos los seres humanos hay un fenómeno que se llama microaspiración y ocurre generalmente cuando estamos durmiendo, o sea que... ¿Micro qué? Aspiración, que lo aspiramos y generalmente va a las vías respiratorias. Ahora, este fenómeno patológico de lo que ha ocurrido con el COVID, lo que pasa es que este proceso inflamatorio pasan pequeñas cantidades al pulmón cuando estamos recostados, cuando estamos durmiendo, y eso llega a la parte baja del pulmón y es lo que desencadena el proceso inflamatorio. Es como que enciende la llama inflamatoria dentro del pulmón y genera la neumonía que causa el virus. Doctor Ferrer, la preocupación del televidente es cómo no me enfermo, prevención, cómo si me llegan a la vía respiratoria alta, evito que baje a los pulmones o a los bronquios. O a la sangre. Bien, y tenemos entonces prevención, la bendita prueba, que nosotros no estamos seguros de las diferentes. Y tercero, el tratamiento. Y después del tratamiento, que ahora no están hablando de vacuna. Doctor, negocio y COVID, ¿caminan muy cerca o usted está confiado en que cuando le dicen la vacuna de Oxford, mira, se rió? Bueno, siempre hay una forma de que el hombre utiliza las miserias humanas para hacer negocio. Y el COVID no se ha escapado de eso. Cuando usted mira y compara las regiones, yo he tenido el privilegio de asesorar grupos médicos de distintos países centroamericanos y de América del Sur, en el tratamiento del COVID, en otros grupos europeos también. Cuando uno habla con ellos, el desespero ha llevado a la pérdida del razonamiento médico y es como una olla de brujas en la que... ¿Qué significa pérdida de razonamiento médico, doctor? Tú sabes que, sobre todo en esta época donde hay tantas personas informando y desinformando, el pueblo, el que oye esto, no sabe realmente cómo se procesa cada información. Y coge lo que le gusta. Y coge lo que le gusta y pierde. Entonces, sobre todo que hay un tema que no puede tocar ahora mismo, que es política y ciencia. Ajá. Sobre todo en Estados Unidos, donde él vive. Ahí hay un arroz con mango muy difícil de esclarecer. Efectivamente, y eso ha llevado a que en montones la información no ha sido clara, concreta y organizada. Y cuando no hay información clara, concreta y organizada, se resuelve con lo que se tenga y todo el mundo pone lo que quiera dentro de la olla. Es como un sancocho. Se pone todo lo que sobró en la cocina y se empieza a tratar las personas de esa manera. No es lo correcto y no debiera de ser. Hoy en día sabemos algunas cosas que funcionan en el cuidado intensivo cuando hay neumonía y tenemos que mantenernos en ese camino mientras se estudian otras. Pero al mismo tiempo, cuando usted habla de prevención y tratamiento, en este momento se está moviendo mucho más al tratamiento de la vía respiratoria alta, o sea, el uso de la máscara y otros tipos de aerosoles nasales. Bien. Doctor, decía el doctor Hanna que hay temas. Cuando tú tienes un presidente que dice una cosa y habla como un médico, nos pasa que tengo una experiencia que no fue el presidente de la República, sino un miembro de alta comisión que me llamó con motivo de mi afección y me dijo, ¿qué te están dando? Y yo dije tal cosa y me dice, ese producto es lo mejor, pero es muy costoso. Si le paso esa información a usted sin más detalle, ¿en qué usted piensa? Bueno, yo pienso en lo que se está hablando. Inicialmente salió el Remdesivir, salieron estas medicinas que se... Yo creo que está hablando de un anticuerpo monoclonal. Anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales efectivamente pudieran haber tenido algún tipo de valor. De la misma manera que el plasma, que lo que se saca de los pacientes que fueron infectados,
tiene que tener algún tipo de valor. Definitivamente hay evidencias. Eso se usó con el Ebola, eso se ha usado con otras enfermedades virales anteriormente, en el que aquellas personas que han sido infectadas desarrollan las defensas y se puede sacar esa sangre. Plasma. Se saca el plasma y se le da a alguien que está gravemente enfermo. En los cuidados intensivos hemos visto que eso funciona y resuelve. Pero eso hay que dejarlo para ese grupo que está evolucionando hacia una neumonía relativamente severa. Los que tienen la enfermedad ligera y moderada, que son los que transmiten la mayor cantidad de la infección, no deben de ser tratados con esas cosas. Pero como es una enfermedad que es asunto del Estado, por eso los estados ponen medidas serias, porque le cuesta y es una obligación de ellos atender ese tipo de pandemia. Esa situación usted le da lectura cuando te dicen, ¿qué están usando aquí tal cosa? Entonces yo llamo al doctor Ferrer, doctor, tal cosa, me dice, eso no se está usando en el protocolo americano. Depende depende que algunos países hayan asumido y otros no. Mira, ha habido publicaciones, uno tiene que ver de dónde viene la información médica. Hay algunas medicinas que se han utilizado durante la pandemia para el tratamiento del COVID que salieron de pequeños estudios que no tenían ninguna evidencia para su utilización y se expandieron enormemente. Una de las razones fundamentales es que los que mostraban algún tipo de evidencia los tratamientos eran mucho más caros, como el Remdesivir, y terminaban en los países desarrollados que podían tener capacidad de pagar eso. El resto del planeta tuvo que recurrir a usar cosas que pensábamos que podrían ser eficientes, pero que no lo son. Bien. Gustavo, Doctor, nunca como hoy la humanidad estaba tan preparada desde el punto de vista tecnológico, sanitario, médico, económico, financiero, para una quiebra como esta. Pasamos la peste bubónica, hubo la fiebre española, hubo sarampión, hubo HIV, hubo viruela acabó con el mundo. Pero hoy un día hubo un pacto entre americanos y rusos y se pusieron a trabajar y sacaron una vacuna que era una escarificación de la piel, te hacía una reacción inflamatoria, se te inflamaba la axila, pero nunca más hubo viruela. Y el virus hubo que destruirlo porque ya no había a quién infectar. ¿Pudiéramos estar nosotros en ese proceso ahora mismo? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente tenemos, sobre todo en lo que le llaman la biotecnología, los estudios genéticos, hay muchos avances que nos permiten en este momento aislar partículas determinadas en el virus y hacer una vacuna que pueda atacar precisamente eso. La preocupante es que es un proceso que generalmente es un proceso a largo plazo. Es un proceso que lleva tiempo y que lo queremos hacer como ponerlo en el microondas, queremos hacerlo en 25 segundos y no puede ser. Esto va a ser un proceso completamente, que para que se termine completamente necesita meses y años. Y después que se termine viene el proceso de distribución mundial, que va a ser otro reto enorme. Hay una preocupación en el mundo, porque el virus es ARN. Y el ser humano, su constitución es ADN, diferente que el virus. Y hay quien dice, si tú le pones ARN en una vacuna a una persona y eso entra a su cuerpo y comienza a replicarse como lo hace normalmente, ese tipo puede terminar siendo un híbrido, ARN-AN. Y si es un hombre mayor de edad, pues no importa, pero si es un niño y se va a reproducir, tú nunca vas a saber, sino hasta dentro de 40 o 50 años, cómo afecta eso la capacidad de reproducción y qué tipo de ser humano puede surgir de esa combinación. ¿Eso alguna vez te preocupó? Claro que sí. Cuando uno mira la evolución de los tratamientos inmunológicos y habla de las vacunas, la combinación de tratamiento es extremadamente, siempre preocupante. Y en eso, el número uno es lo que puede surgir después que eso está en el cuerpo, en el ser humano, que se convierte como el caldo de cultivo donde se van a replicar. Mientras más años pasen, más experiencia se va a acumular de la respuesta inmunológica que se creó. La gente que ha trabajado vacuna por muchos años saben que esto es un proceso que a corto plazo hay que ver las reacciones como las que han ocurrido con algunas vacunas, pero a largo plazo el impacto de cualquier vacuna hay que analizarlo en términos de décadas
para tener un verdadero valor. Sí, mira, Doctor, hoy tú aparentemente- le pones una vacuna de influenza a 4 miembros de la misma familia. Y hay uno que te llama y te dice, mírame, el brazo me dolió y se me inflamó y tengo una gripecita. Los otros 3 no le pasó nada y es la misma vacuna, con el mismo médico, con el mismo método, con todo igual. ¿El ser humano, su reacción es lo que prima en eso o hay diferencia entre diferentes sustancias? Bueno, lo primero es ver qué tipo de vacuna de la influenza es, porque hay varios tipos de influenza, de las vacunas. Hay virus atenuado, hay virus muerto. Efectivamente, y dependiendo de la vacuna, la respuesta que se tiene de las defensas del ser humano. Bien, doctor, se supone que la madre le transmite al recién nacido algún mecanismo de defensa o algún tipo de inmunología. Sin embargo, en los primeros años se inmuniza al niño con diferentes vacunas. ¿Cuál es la diferencia de este virus de comportamiento en el niño y en el anciano o en el viejo? Excelente pregunta. Miren, los niños, los coronavirus generalmente producen gripe común, catarro común. Es predominantemente respiratorio alto y ellos son el vehículo que se lo pasa a la persona mayor. La persona mayor hoy conocemos, el doctor Han hablaba de eso, que podemos tener un problema en el receptor, en las fosas nasales, donde entra ese virus. No tenemos la respuesta de defensa lo suficientemente fuerte para frenar el ataque del virus. Y eso está en el enclave genético, lo que se llama algo que se llama telomerasa, que es un fragmento del cromosoma en nuestro cuerpo, que es el que se encarga de estimular esas defensas. Doctor, el proceso de investigación de una vacuna toma tiempo. Tienen que buscar experiencia, tienen que buscar estudio del virus en este caso. Y tiene también un periodo de experimento. Si hoy le toca a usted o a mí que la de Oxford es buena, ¿esperamos un poco o no la ponemos? Yo creo que hay autoridades internacionales que están vigilando el proceso. No solamente en cuanto a garantía de que es efectiva, sino de que es inocua y de que es de un costo que sea propicio. Pero inocuo, ¿cuándo aparece el problema? Porque inocuo quiere decir que no te hace daño inmediato, así mismo, pero puede venir a largo plazo. Solamente el tiempo te lo va a Doctor, decir. este gobierno compró 10,000 unidades. Y 1 millón de unidades también. Y 1 millón de unidades. Pero se van a necesitar 12 millones de unidades. Y si vacunamos a los haitianos que están aquí, necesitamos 14 millones de unidades. O sea, no es cuestión de tiempo. ¿En qué tiempo tú lo vas a hacer? ¿Usted se la pondría, doctor? Yo creo que yo analizaría ¿O esperaría un poquito? Yo analizaría... Si FDA me la prueba, yo me la pongo. Sí. Si ellos la aprueban. Sí. Sí. Todavía no la han aprobado. No ha sido sometida. Ninguna de las vacunas han sido aprobadas todavía. No. Doctor, vamos a hablar de algo más elemental. No usamos mascarilla, penetró el virus, está en las fosas nasales. El spray mata el virus en las fosas nasales. Mira, hay un movimiento grande después que esto se publicó, que comienza en la vía respiratoria. Hay un movimiento de 3 o 4 universidades desarrollando tratamiento tópico, tratamiento intranasal. Usted conoce, yo estoy trabajando con un grupo que nosotros teníamos esto ya desde el principio de la pandemia. Cuando nos dimos cuenta que el fenómeno era fundamentalmente en las fosas nasales, nos dimos la tarea de estudiar. Inicialmente, sí. Nos dimos la tarea de estudiar. En marzo de este año salió una publicación en la revista New England donde hablaban que se estaba comportando en la vía respiratoria alta. El equipo nuestro inmediatamente contactó el Instituto de Virología de la Universidad Estatal de Utah y ahí ellos nos hicieron el primer estudio básico donde se estudia. Es una de las mejores universidades en biología molecular. Efectivamente. Y ellos nos hicieron un estudio del spray nasal, del aerosol nasal que nosotros tenemos. Y ellos encontraron que en menos de 10 minutos mataba el 99.7% de los virus. Cuando tuvimos esos resultados, llamamos a la FDA y la FDA nos aconsejó que lo mandáramos a un laboratorio de referencia para corroborar. Lo mandamos a la Universidad de Ginebra
y la Universidad de Ginebra no hizo el estudio, lo hizo incluso un poquito más avanzado. La Universidad de Ginebra diluyó el spray y en una dilución de 4 veces fueron capaces de ver que todavía eliminaba el 98% de los virus. Nosotros combinamos esos 2 estudios y van a salir en una publicación la próxima semana en la revista de Oxford de tratamientos quimioterápicos. Yo creo que es bueno aclarar eso. Mira, una gente inspira y le entra el virus. Ahí comienza el periodo de incubación de la enfermedad. Él no está enfermo. La prueba está positiva, pero él no tiene síntomas. No. Ese periodo de incubación en lo que ese virus hace raíz y el sistema inmunológico reacciona, normalmente toma de 7 a 12 a 13 a 14. ¿Y el sistema inmunológico actúa en la nariz? En toda parte. En el tracto gastrointestinal, en el urinario, en el rectal, en los ojos. Hay anticuerpos circulantes tipo IgA en todos los tubos que conectan con el exterior. Todos tienen un sistema de guardia, de protección. Bien. Termina este periodo de incubación y comienzan los síntomas. Ya es eso, otro periodo. Pero esto lo estamos usando en el periodo de incubación. Entró el virus, todavía no tiene síntomas y el aerosol es capaz de... Ese es el periodo en que usted puede hacer algo, es decir, mascarilla y el spray. Mascarilla. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué mata el virus? Si nadie se muere porque lo tiene en el estómago, sino porque está en el pulmón. Y en la sangre. Sí. Y en todo el cuerpo. Bueno, pero llega la sangre ¿por dónde? Por ahí mismo. Por el alvéolo. Bueno. O por la nariz. También, por cualquier parte. Sí. ¿Por dónde llega la sangre? Cuando se acopla al receptor en la nariz, ahí entra ya a la circulación. O sea, ahí... Recuérdate que mira, un asmático huele un perfume y hace una crisis asmática. Entonces, ¿y por dónde entró ese perfume? Por la nariz. Por la nariz. Y va a la sangre y produce la constricción de los pulmones. Hay gente que, por ejemplo, tú te pones una insulina hoy con una agujita ahí, debajo de la piel. Esa insulina llega a la sangre en 2 o 3 horas. Sí. Es cuestión de tiempo solamente para que tú tengas el torrente sanguíneo, todo lo que entra por la piel inclusive. De manera que es muy agresivo. Sí, definitivamente. ¿Por qué mata, doctor? Bueno, en el laboratorio, después que tuvimos estos 2 primeros estudios que probaron que era altamente eficiente de 2 lugares prestigiosos, lo mandamos a la universidad, una universidad en Chicago, Northwestern, que tiene una gran experiencia en el tratamiento antiviral, y ellos nos hicieron foto en el microscopio. Y uno de los componentes del spray que nosotros tenemos, que tiene 20 años en el mercado, deshidrata el virus, o sea, elimina la cantidad de líquido que puede entrar a la célula del virus. El xilostol hace eso. Efectivamente. ¿Ese es el spray? Sí, eso es una sustancia en el aerosol. En el spray. Y que deshidrata el virus. Sí. Y otro componente dentro del spray, que fue lo que nos llevó a lanzar un estudio hace unos 3 meses en Estados Unidos. Otro componente... Perdón, y el deshidratarlo le quita capacidad de penetración, ¿verdad? De penetración, y al mismo tiempo bloquea la entrada a la célula. Ah, ya. Entonces, hace unos 4 meses un instituto de ética nos aprobó un estudio en seres humanos y nosotros empezamos ese estudio en el sur de la Florida, pero coincidió con el tiempo en el que el número de casos bajaron. Lo que sí hemos visto es que los primeros 10 pacientes estudiados en Estados Unidos, una publicación que va a salir la próxima semana, el resultado es excelente. La mayoría de los pacientes con síntomas que están en esa serie de casos... ¿Y ya el FDA vio el spray? Ya el spray está en el mercado, y como está en el mercado, lo que estamos haciendo es algo que ellos le llaman, en inglés le dicen repurposing, es cambiando el propósito, usando un propósito distinto. Ah, porque existía con otros fines. Para el tratamiento de alergias. Ah, ya. Entonces ahora nosotros hicimos el análisis de la primera serie de pacientes y hemos visto que con el tratamiento, aquellos que empiezan con síntomas lo empiezan a usar de inmediato en el protocolo que tenemos establecido. Para el día 3 ya no tienen síntomas y después al día 4 y 5 el PCR se hace negativo, 2 de ellos. ¿Y por qué hay 2 sprays? Uno preventivo y otro curativo. ¿Por qué? Efectivamente, son 2 composiciones químicas completamente distintas. Hay un spray
que se usa como preventivo para alergias también, que es el que hemos estudiado. Y ese spray es el que tiene el xylitol y esto que se llama GES, que es una sustancia que mata el virus y bloquea la entrada a la célula. El segundo spray que nosotros tenemos es un spray en el que se usa un antihistamínico que ha estado en el mercado por 50 años, que se llama clorfenidramina, y nosotros lo cambiamos de oral a intranasal. Sí. Se usa una dosis mucho más baja, pero la clorfenidramina en 2 modelos de estudios probó que era superior a los celtamivir para tratar la influenza A y B. Y una persona que tenga problemas de mascarilla, porque hay gente que cree, la mascarilla, pero hay gente que tolerar la mascarilla es un problema, decida no usarla y usar el spray constantemente, ¿qué pasaría? Esa es nuestra esperanza. En este momento, en la etapa en que estamos estudiando tratamiento agudo, y si nosotros probamos efectividad ahí, ya nosotros estamos lanzando 2 estudios, uno en animal y el que va seguido con un estudio en humano, donde queremos ver precisamente este grupo de personas. Queremos ver en las personas preventivamente cómo la infección se puede frenar a una velocidad en la que la máscara ya no sea una necesidad. Ahí tenemos que estudiar 2 cosas. Tenemos que estudiar el impacto que pudiera tener el spray nasal, pero también la respuesta inmunológica. Ideal sería que el spray funcionara como preventivo en aquellos que entran en contacto con el virus, no desarrollaran la enfermedad, pero al mismo tiempo tuvieran una respuesta inmunológica adecuada. Doctor, ¿la enfermedad te inmuniza o inmuniza durante un tiempo? Ahí va a haber un grupo de personas que van a estar inmunizados posiblemente por mucho tiempo o por vida. Otro grupo de personas va a estar inmunizado. Pero eso no está establecido. Eso, bueno, lo que hemos visto es que hay casos que se están reinfectando y eso nos indica a nosotros que la inmunidad en algún % de la población se puede perder. Ya hay casos que se han reinfectado, que fueron confirmados al principio. Definitivamente. Esta semana se publicó uno en Estados Unidos y en Europa han salido un par de ellos también. Doctor Ferrer, así como hay personas que no resisten la mascarilla, hay personas que se han hecho adictos a saber si están o no enfermos y se hacen pruebas a cada rato. Pregunta, ¿cuántos tipos de pruebas ya están aprobadas? Mira, eso es verdaderamente un problema. En Estados Unidos se aprobaron de emergencia sobre 80 mecanismos de pruebas. En algunos lugares lo que hicieron fue usar el mismo patrón de hacer prueba con influenza y lo cambiaron de manera inmediata. Hay un programa de televisión en Estados Unidos que se dio a la tarea de hacer una investigación periodística y encontraron que el 80% de los sistemas que estaban circulando en Estados Unidos, que habían sido vistos por la FDA, no tenían la eficiencia que ellos promovían. O sea, el tipo de prueba que se está haciendo es importante. ¿Cómo lo podemos aclarar a la población general? Bien sencillo. El PCR, la prueba genética que se hace, es el estándar y es el que se debe de seguir. ¿Es la de sangre o la que hace con el hisopo? Con el hisopo. Las pruebas de sangre tienen una variabilidad enorme y usted necesita buscar un lugar que sea de respeto, un centro o una institución que busquen las mejores pruebas inmunológicas que hay en el mercado. El PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, pero en inglés, Polymerase Chain Reaction. Y realmente lo que hace es que mide la cantidad de partículas virales, ni siquiera del virus entero, en la fosa nasal. Doctor, el laboratorio pasó a ser importante y mi amiga Patricia hizo una inversión en equipo, que ella es una persona importante en laboratorio. ¿Qué es lo que le da la importancia a la prueba? Mira, Patricia de León se metió en biología molecular hace 10 años, algo que ninguno de nosotros dio en la Facultad de Medicina. No. Tú no llegaste ni siquiera al microscopio electrónico. Llegué a inmunología. Tú llegaste al aparato de rayos X, no, tú no diste inmunología. Entonces ella se aventuró en esa inversión y por eso hoy ese laboratorio es el pionero en más cantidad de pruebas que se hacen en el país, porque es costoso. El equipo para eso tiene... La inversión es costosa. Claro que sí, es un equipo sumamente sofisticado. Es decir, que cualquier persona no puede adquirir. No. ¿Y qué es lo que investiga eso? La presencia de partículas de virus en la fosa nasal. PCR. Eso mismo. Lo otro,
que a veces vino en abril de este mismo año, que era determinación de anticuerpos, lo que se forma en la sangre de la persona cuando cualquier virus entra al cuerpo. Y eso era más bien para la influenza. Y alguien le cambió el titulaje a la prueba y lo puso para el coronavirus. Doctor, y esa prueba del PCR ahora mismo es un protagonista primero en esto que estamos viendo. Básico, elemental. No hay otra prueba en el mundo que no sea PCR. Entonces una persona que haya estado enfermo no tiene sentido ya hacerse PCR, ¿verdad? Mira, el PCR se está usando en dos ocasiones, que es cómo se debe de usar. Una es en el diagnóstico y en otro momento tiene que repetirse una vez que la persona ha pasado el tiempo prudencial de la enfermedad, con el objetivo de determinar que ya no tiene partículas de virus en las fosas nasales y que ya no transmite la enfermedad a otras personas. Y en el contagio. En el Porque contagio. Si tú das PCR positivo, hay que hacérsela a Carlos Alonso, hay que hacérsela a todos los muchachos que trabajan aquí, porque tú puedes contagiarlo. O sea que hay prevención, hay virus temprana y hay determinación de si queda Doctor todavía Ferrer, partícula de virus. un ex miembro de la comisión de alto nivel del gobierno anterior nos manda a pedir su opinión sobre un producto que se llama Tafix, que dice en inglés powder spray to block inhaled viruses within the nasal cavity. ¿Qué me está diciendo? Mira, Es un aerosol, cuando tú has visto un aerosol cuando tú lo aprietas sí. y salen 1 millón de gotitas. Bueno, Sí. esas gotitas van a entrar a la nariz y es posible que se peguen a las células nasales o que bloqueen los receptores, pero realmente no cambia la vida del Pero virus. esto parece como un producto comercial, Tafix. bueno, déjame comentártele rapidito de eso. La semana próxima la revista Infections and Chemotherapy, o sea, infecciones y terapias, va a publicar un estudio que mi equipo hizo en el que nosotros hicimos una revisión de todas las terapias que están surgiendo y que están estudiando sobre el tratamiento intranasal. Hay 3 de ellas, una se publicó en una revista muy buena hace un par de semanas, que están estudiando un spray nasal basado en yodo, usan yodo intranasal. El problema de ese spray es que no se puede usar en embarazada, en niños, en personas con problemas del tiroides y con personas que tengan alergia al Es yodo. el spray que son 2, uno para prevención y otro para... No, Este está hablando este de otro. otra Este cosa. otro que se está estudiando y que se estuvo empujando con mucha fuerza en Europa y ha encontrado ese freno de los problemas que tiene. El segundo spray es este spray que usan una base de plata en el aerosol que puede bloquear el virus. El problema de este spray es que no hay ni un solo estudio que haya probado en humano o data o evidencias que no va a ser tóxico a largo plazo. El tercero es el que nosotros estamos desarrollando. El que yo estoy desarrollando es un spray que tiene 20 años en el mercado, que hace unos 5 años... Para otro uso. Antialérgico. Hace 5 años, en mi primer libro, yo hablé ¿Es sobre ese intacta spray. la fórmula? Es una fórmula que está intacta. ¿No es está una- modificada? No, yo la modifiqué hace 7 años. Le hicimos una mejoría que pasó a través de la FDA y ese spray está disponible en el mercado hoy en día. Pero no en el mercado local. No, está en Europa, en África, en Australia, en Nueva Zelanda y en todo Estados Y Unidos. el FDA también. Sí, está en Estados Unidos, en Está Canadá. buscando la aprobación en el mercado dominicano. Ah, ya. Ahora nosotros estamos aquí tratando rápidamente de buscar aprobación aquí, también seguir estudiándolo con la gente de acá. Bien. Doctor, ¿ese spray es 1 o 2 sprays? Son 2 sprays, uno que tiene el preventivo que usamos Sí. que tiene años en el mercado, que se llama Clear, con una X, X-L-E-A-R, y el otro spray es el que tiene clorfenidramina. La razón por la que llevamos 2 sprays es porque uno sabemos que es altamente específico contra el coronavirus y el otro es específico contra el coronavirus más la influenza. Y esos son los 2 que quisiéramos sacar al mercado. Porque al coincidir influenza con coronavirus en su rotación anual, la infectividad va a ser mucho más grande. Debido a la magnitud de la enfermedad, a los problemas que es una pandemia, pues las autoridades a veces permiten un rápido ingreso al mercado, es decir, que no tome todo el tiempo que normalmente se necesita para aprobar el proceso de certificado de origen, fórmula cualitativa y también
que tenga toda la información adicional en ese asunto. Ese producto ya se puede conseguir esas tres cosas. Nosotros entregamos toda la documentación acá donde se necesita llevar toda la documentación y estamos a la espera. Nos gustaría ver un proceso acelerado. Hemos estado en otros países donde se ha aprobado en 4 semanas. Aquí en Dominicana estamos trabajando seriamente en acelerar el proceso en este momento. Es increíble, pero a veces el nombre del producto causa más problemas para su reconocimiento del producto. Sí. Porque tú lo sometes a Optic, ¿cómo se llama? Sí. Y te va a decir, no, pero mira, hay 2 productos que se parecen y no te lo permiten. Por similitud. Por similitud. Sí. O sea, a veces, Doctor, ¿qué es lo que está pasando con este producto? Vamos a hablar de la enfermedad a nivel mundial, es decir, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ve un médico un producto, una enfermedad que en Florida tiene los mismos efectos que en África? Es decir, el médico tiene que globalizarse con respecto a esto. Definitivamente. Añádele eso, que mueren 1.500 norteamericanos todos los días. Todos los días. Pero de ese problema. Claro. Efectivamente. Estamos por 218.000 muertos. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que las autoridades sanitarias mundiales y las autoridades sanitarias locales y la medicina en sentido general nos hemos dado cuenta. El coronavirus vino a despertar el conocimiento que debe de tener el médico del potencial que tiene una enfermedad respiratoria de convertirse en algo desastroso. Por muchos años en el mundo entero teníamos un gran enfoque en la salud mental que es necesaria, y se invirtió muchísimo en la salud mental, cuánto podría impactarse el mantener la salud mental a largo plazo. Hasta cierto punto el enfoque de prevención de enfermedades respiratorias fue bastante abandonado en el mundo entero. Y el coronavirus ha venido a probar, a medir la temperatura de cómo están los sistemas de salud en cada país. Que Dominicana tenga un neumólogo y como ministro y viceministro, yo creo que es algo excepcional, porque las enfermedades respiratorias, no solamente este coronavirus, otras enfermedades respiratorias están para quedarse. La razón rapidito es esto. Estamos con la mayor población que existe en la historia de la humanidad en el planeta, número 1, y la población que tiene la capacidad de viajar con mayor probabilidad en la historia de la humanidad. Y eso nos facilita la transmisión de enfermedades virales. Doctor, mire, si usted habla con una persona diabética, encuentra que esa persona tiene mucha información sobre diabetes. Si habla con una persona que haya tenido cáncer de próstata, a veces hasta sabe más que un urólogo de ese asunto, o cree que sabe más. El retroalimentarnos con personas o que hemos tenido el virus o que sepan de medicina, a veces nos pone en un nivel de que el público, a veces Carlos, que hace aquí la función de yo soy el paciente, ¿qué hago para no enfermarme? Yo no me quiero enfermar. O si está en la nariz, ¿qué quiero hacer? O si estoy en el pulmón, ¿qué hago? Háblenos un poco de prevención, de prima infección y del tratamiento cuando te meten con un tubo en la nariz o en la boca. Yo creo que bien fácil. Usted tiene muchísima razón. Yo creo que es extremadamente importante, con mucha cautela, educar a la población. Sí. Yo lo dividiría en 3 grupos. Está el grupo el grupo de que no está infectado, que en este momento es la mayoría de la población mundial. Está el grupo que está infectado, los que se han infectado con el coronavirus en este momento, y el grupo que ya estuvieron infectados y se recuperó. El grupo que ya se recuperó tiene que mantenerse educándose y reconociendo que la vacuna puede tener valor para ellos también, porque no sabemos si la inmunidad, si la respuesta se mantiene a largo plazo. El grupo que está enfermo en este momento es importante. El grupo recuperado es aproximadamente el 86% de los contagiados. Sí. El grupo que está activo en este momento debe de hablar con su neumólogo, hablar con el especialista en infecciones y que discutan con el conocimiento de los tratamientos que tienen evidencia en este momento.
El grupo más grande es el grupo que no está infectado, es el grupo en el que el primer enfoque es estar al tanto constantemente de las evidencias que salen a la circulación médica que tienen poder. Hay que darse cuenta que vivimos en un momento histórico también en el que cualquier persona tiene un aparato, esto que le llamamos teléfono, se llaman redes sociales, y cualquiera pone cualquier información para llamar la atención. Eso hay que evitarlo, hay que combatirlo y hay que buscar fuerzas que sean autoridades que hablen de las evidencias que están saliendo. Lo segundo, sabemos que la máscara trabaja. Mientras tengamos esta probabilidad de que el virus va a subir y bajar, es importante usar las máscaras como han sido recomendadas en las mayorías de las instituciones sanitarias del mundo. Lo tercero es también mantener cierta distancia social, porque sabemos que esto puede La máscara en el spray, ¿puede una persona estar afectada por el virus aún teniendo esas dos prevenciones? Bueno, yo diría que lo que estamos viendo y las investigaciones que estamos haciendo con el spray nuestro, la transmisión baja. Tenemos un estudio ya en Europa, la transmisión baja al menos del 2%. Si eso se traduce a nivel mundial con ese mismo tipo de valor, apoyado en la máscara, nosotros podemos prácticamente controlar la infección. Bien, ahí estamos, usted habrá conocido quizás de lo importante que es para los dominicanos el béisbol y el asistir a ciertos eventos. Incluso se habla de que los cines podrían ser reabiertos o ya han sido abiertos de nuevo. Entonces, ¿hay algún tipo de ambiente, el ambiente al aire libre versus el ambiente cerrado? Entonces, ¿hay algunas condiciones particulares en las cuales una persona pueda asistir sintiéndose seguro a estos lugares? Mira, definitivamente al aire libre, la circulación. Hablábamos hace un rato que el virus queda flotando en el aire. Al aire libre, donde soplan las corrientes de aire, es mucho más, la transmisión es mucho, pero mucho más baja. Siempre que sople alejándose de ti. Si Claro. el viento sopla hacia ti, tú tienes otro problema. No lo tiene que hacer. Chupa y ve por dónde viene la brisa. No, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que proteger no solamente a los invitados, Sí. sino entender que aquí hay una comisión oficial que asume el control de la supracomisión, enfermedad. sí, sí. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que trazar las normas porque hay quien cubre el costo de una enfermedad costosa. Sí. Por tanto, ellos tienen que vigilar dos cosas: la salud del ciudadano y también su presupuesto, es decir, que haya menos gente en cuidado intensivo. Sí. Sin dejar de responsabilizar al individuo. Para no venir aquí con medidas paralelas que vengan a decir, pero Julito William Hanna y el doctor Ferrera vinieron a decir cosas que tú preguntaste algo. Hay una gran contradicción, doctor. No hay público en los juegos de pelota y ni van a ver aquí. Sin embargo, abren los cines. El cine es cerrado, Con aire por más acondicionado. distancia, hay aire Que acondicionado, recircula. supuestamente el virus anda en el aire, pero en el béisbol con 2 metros que tende al aire libre está resuelto. Sin meterse en una medida oficial. ¿Qué le hace pensar eso? Bueno, yo diría dos cosas. Lo que conocemos en este momento y lo que pronto se debe de hacer. Conocemos en este momento que al aire libre la transmisión es mucho más baja. Conocemos en este momento que la máscara trabaja. Yo creo que con esas dos medidas básicas, si le agregamos el spray nasal, yo tengo prácticamente la certeza de que De la prevención. Y se pueden gradualmente recuperar esas funciones sociales que son necesarias para la Y población. ese efecto del spray en las fosas nasales, ¿qué tiempo tiene? Es decir, porque yo me lo pongo 3 veces al día. Efectivamente, dura alrededor de 8 horas, por eso lo recomendamos 3 veces al día. Y lo que hemos visto, nosotros iniciamos un estudio de prevención en Europa, en una región que penosamente entró en guerra recientemente, pero hasta donde ellos lo habían encontrado, Armenia. estábamos en Armenia, la Universidad Norteamericana de Armenia. Estábamos viendo que en Armenia la transmisión era como aquí en Dominicana, alrededor del 10-11%.
el grupo de prevención que usamos allí se bajó al 1 punto tanto por ciento. So, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí buscando el apoyo de las instituciones de salud para ayudar. Tengo una gran relación con el doctor Hanna y con usted acá, y nos interesa muchísimo ayudar a nuestra gente. Es altamente económico el costo de este spray nasal. Doctor, estamos hablando en el spray, vámonos al otro extremo. Nosotros tenemos relaciones estrechas con personas de la unidad de cuidado intensivo y nos dicen, mira, tu compañero de habitación, no, de clínica, se va dentro de un rato. Y resulta que una hora más tarde me dice, mira, se murió la persona de 40 años. Sin embargo, me dice, una señora de 96 años la pudimos sacar de intensivo. ¿Qué le hace pensar en que una persona tuvo una recaída tan rápido y una de 96 respondió? Ahí vamos a regresar a lo que hablábamos hace un momento. Es la capacidad que tiene cada persona de responder al virus. Genéticamente hablábamos de este fragmento de telomerasas. Este fragmento que el doctor... Y esa sustancia no se puede dosificar, ¿eh? Eso sería ideal. Mira, tú tienes suficiente eso. Eso sería ideal porque las telomerasas están directamente asociadas con la longevidad. O sea, la duración de vida. Usted dura más mientras más larga tenga las telomerasas. Los telómeros son la cola del cromosoma. Las colitas del cromosoma. En la medida que tú envejeces, el telómero se va haciendo más corta. Entonces, eso es la explicación biológica. Y en el recién nacido es largo. Claro, sí. Esa es la razón entre el niño y el adulto. Efectivamente. Bien. Entonces, lo que hay que dejar claro es que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto no es cuestión de gobierno ya, ¿eh? Por más millones de dólares que inviertan los gobiernos, cada uno tiene que protegerse contra esto. A uno y al otro. Claro, pero como sucedió con sarampión, con viruela, con cualquier otra enfermedad viral. Responsabilidad individual y colectiva. Y entonces arriba está el gobierno que va a aportar los recursos económicos para consolidar eso. Doctor, el distanciamiento entonces para usted sigue siendo importante. Yo creo que es parte de este componente hasta que no tengamos data suficiente de la combinación de la máscara y los aerosoles, el spray nasal. Yo creo que eso de momento se debe de mantener. Pero el doctor Hanna ha dicho algo que es una responsabilidad individual no legal, y es que tú ves aquí que a las 6 de la tarde gente decide quedarse en su casa y otro decide hacer una chercha en el barrio. Vamos a hacer una fiesta. Sin embargo, viene la policía y se lo lleva y dicen, es un abusador. No es un abusador. Claro que no. Está abusando con el resto. Con el resto de las personas, claro. El distanciamiento y el grupo. Definitivamente. Mira, el distanciamiento es la medida más barata que hay. Más barata. Sí. Tú te alejas de mí y ya con eso nos protegemos. Yo creo que eso es importante también. Lo mismo que lavarse la mano y la sanidad. Sí, pero bajar la frecuencia es importante. El doctor Ferrer decía, una mascarilla con spray te puede bajar, por ejemplo, un porcentaje alto de riesgo, ¿verdad? De contaminación. Que ya es algo. Enormemente. Y lo que hemos visto en los primeros pacientes es que tiene la capacidad de acortar la duración de la enfermedad. Y si se acorta la duración de enfermedad, en vez de 14 días se baja a 3 o 4, eso también ayuda a los que están infectados a que no transmitan tanto la enfermedad. Doctor, el doctor me acusa normalmente que me ve cruzar mucho por un laboratorio todos los meses y me dice, ¿qué es lo que tú estás buscando? Yo pregunto, los adictos al PCR, hay gente que se la hace semanal, yo conozco uno que todos los viernes va y se la hace. Realmente, ¿qué valor tiene eso? A los peloteros se la hacen un día sí, un día no. ¿No? A los peloteros, a los basquetbolistas, todos los días. ¿Pero el PCR? Claro. A todos los basquetbolistas antes del juego le hacen un PCR. Bueno, mire, yo le voy a comentar algo sobre el béisbol. Esto es una tierra de beisboleros. El día que salió en el equipo de los Marlins de Miami, que tenían 12 peloteros infectados, esa noche me llamaron y yo conversé con el médico de ellos, le mandamos a donde estaban en Chicago montones de los spray nasales. Al día siguiente, casi todos los equipos de béisbol están usando el aerosol nuestro. El béisbol no ha tenido un gran impacto con lo que nosotros hemos estado haciendo.
Ahora que pasó esta semana pasada lo de la Asociación de Fútbol Americano, nosotros estuvimos conversando el fin de semana con algunos de ellos, tuvimos algunas entrevistas. Yo estaba en Utah el lunes precisamente hablando sobre esta situación. Para ellos es ideal porque no pueden mantener la distancia social, tienen que haber contacto cercano entre ellos. Contacto. Definitivamente. Y esa parte es la parte en la que es extremadamente cierto que Doctor, no se termina este problema. Usted trató el tema de los males. Mire, es una crisis de salud, es una crisis económica, pero es una crisis laboral Y sobre social todo. también, sí. ¿Cómo Definitivamente. usted puede en este momento llegar a un punto en que usted pueda trabajar lo más que no sea por telemedicina, porque telemedicina nos ha dado muchísima... Tenemos médicos que ya trabajan 100% en telemedicina, Sí, pero hay trabajos que hay que hacerlo y no se pueden hacer en casa. ¿Cuál es el punto medio de que tú puedes decirle a una persona, bueno, ponte la máscara y el spray, pero vete a trabajar? ¿Puede decirle así? Yo creo que estamos bien cerca de eso. Yo creo que la combinación de usar el spray preventivo y la máscara nos va a llevar a acelerar rápidamente la recuperación político y económico mundial. Definitivamente hay muchísimos trabajos, yo diría la gran mayoría, que se necesita estar en conglomerado. La industria del turismo es muy importante para el mundo entero, los restaurantes son muy importantes para el mundo entero, las fábricas, y se necesita mantener cierta cercanía entre las personas. Ya sabemos que la máscara trabaja parcialmente. Si agregamos algo más como el aerosol y el spray nasal, se puede bajar enormemente esta transmisión y gradualmente reiniciar cierta normalidad. Sí quiero aclarar que debe de ser, hasta que se tengan buenas investigaciones hechas, debe de ser una combinación de los dos. En la mayoría de las personas la máscara la pueden usar. Nosotros somos recipientes en nuestros centros en Miami de muchísimos pacientes que tienen asma, que usan oxígeno, que les cuesta muchísimo trabajo usar las máscaras. Y tenemos que sentarnos con ellos y conversar con ellos constantemente. Y hemos buscado formas en que usen máscaras que están un poquito más alejadas de la cara, porque cualquier cosa que pueda frenar esas partículas de saliva, de salir de la vía respiratoria, van a ayudar. O sea, siempre hay que buscar alternativas. Lo tercero que diría en este caso es que este año ha dejado una huella enorme en las enfermedades mentales. Hay muchas personas que han desarrollado ansiedad y obsesión con los exámenes. Eso nos pasa a nosotros y nos llaman constantemente. Y hay que parar de alguna manera ese tipo de cosas y recuperarse rápido, gradualmente. El doctor Han y yo tenemos un amigo médico que transmite en 2 frecuencias. Cuando habla de medicina es muy esa. Y dice, dice que nadie es experto ni en mujeres ni en coronavirus. Es un médico amigo de nosotros que tenemos. Y la pregunta viene a ser, realmente, sin ser experto en coronavirus, ¿hay alguna expectativa de que esa curva, cuando uno cree que ya está bajando, te aparece que Europa sale con una mayor infección? Realmente, primero, ¿qué porcentaje de personas que han sido tratadas por coronavirus confirmado se han reinfectado? Y segundo, ¿qué tiempo ustedes le dan a esa pandemia? Mira, la primera respuesta es la siguiente. La verdad es que se han publicado casos de reinfección, pero sí sabemos que es el menor volumen de toda la gente que ha sido infectada. Estamos hablando de un porcentaje posiblemente menos del 2% de las personas. O sea, esa es una. Esa lleva una respuesta A y B. Lo B es que también tenemos un corto tiempo de estar con este virus. No llegamos prácticamente un año para tener una valoración de la respuesta inmunológica de todos aquellos que han sido infectados. Esa hay que darle la batalla del tiempo. El hecho de que estamos viendo estas olas que van y vienen del coronavirus nos indican que sabemos cómo ocurren conglomerados, sabemos que las máscaras tienen un valor, pero no es lo suficiente. Yo creo que estamos entrando en una etapa que mientras esperamos por las vacunas, la combinación del spray nasal con las máscaras debe de ser lo que nos ayude a rápidamente acelerar el proceso de recuperación socioeconómica. Si no hacemos eso, la duración de este fenómeno debe de ser de 3 a 4 años
como mínimo. Y ahí corremos el riesgo de que si no se trabaja en unidad para controlar esta enfermedad, el coronavirus puede convertirse en endémico que sube y baja cada año. Yeah. Y eso es lo que tenemos que combatir en unidad. Por eso creo que en este momento todo este esfuerzo que hay en los laboratorios trabajando la combinación de aerosol y máscara. Doctor Hanna decía que los que tenemos más de 50 años tenemos una pequeña cicatriz en el brazo por la viruela, ¿era, doctor? Correcto. Y se acabó la enfermedad. Que si hay posibilidad algún día de que eso sea historia. Yo creo que sí, yo creo que son etapas y combinaciones de ellos, ¿no? Yo creo que el tratamiento en el cuidado intensivo debe tener un enfoque completamente distinto al tratamiento de prevención, que es un fenómeno social. Claro, ha pasado siempre. Mira, ya tú no ves sarampión. Tú ves un sarampión y tú dices, no, que fue un hombre de Haití que vino aquí. Tú no ves varicela. Y si le da varicela hay un antibiótico. Tú ves El mismo croup no es muy... El HIV, el croup. Sí. El croup era una reacción al frío Sí. y infección de garganta. Una médico especialista que hasta comadre del doctor nos pide que si ya hay disponible el spray con nombre comercial. El spray está disponible en todo Estados Unidos, Europa, en todas las farmacias en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos aquí no. Aquí estamos en el proceso de registrarlo. Estamos pidiendo que nos aceleren ese proceso. Claro. Ana. Lo otro que hay que recordarte es que el sistema inmunológico es inherente a la persona. Tu sistema inmunológico es diferente al mío, pero los dos envejecen igual que envejecemos físicamente. El sistema inmunológico, por eso hay tanto cáncer en los pacientes más viejos, porque inmunológicamente bajó la guardia y las células malignas se pudieron manifestar. ¿Existe estadística, doctor Ferrer, de qué porcentaje de la población llega a la gravedad? ¿Qué porcentaje llega a la infección de vías respiratorias altas? ¿Y qué porcentaje de la población nunca ha sido tocado por el virus? Claro que sí. Hoy en día sabemos, primero tenemos que separar. Porque alguien dijo aquí al principio que lo mejor es que nos dé a todos. Y yo creo que eso era riesgoso, ¿verdad? La inmunidad de rebaño. Sí, de rebaño. Siga, doctor. Sí, definitivamente es una conversación caliente en el mundo entero, que mientras más personas se infecten, es lo que llaman Hertz, la inmunidad de Hertz, que menos personas van a hacer, la transmisión va a bajar. Estadísticamente sí, es un pequeñísimo por ciento de personas la que terminan en los cuidados hay intensivos. Casi 40 millones de contagiados, 39 millones esta mañana. Y hay un número de muertos que es casi 1 millón, o sea, de cada 40, uno muere. Un 2.2%, 2.5%. Sí, y ese número varía. Hay países que tienen una letalidad sobre el 3 y el 4%, y otros países que están por debajo del 2%. El 2% es el número mágico de la cantidad de personas que terminan críticos y que tienen una posibilidad de fallecer por la enfermedad. Bien, cuando se habló del Tafix, que es otro spray, que nos habló un exfuncionario de la comisión anterior, usted habló de que podía tener un componente metálico. Sí, y ese es el grave problema con el Tafid. El problema con el Tafid es que es una combinación que puede bloquear la entrada del virus. Ellos tienen un estudio in vitro que se prueba, pero no tienen ningún estudio a largo plazo en humano de la utilización del spray que pudiera tener algún tipo de valor y que hayan probado. Lo más importante cuando se estudia cualquier medicina es en las primeras etapas estar seguro de que es eficaz y que no tiene toxicidad, o sea, que no hace daño. Bien. O sea, la prueba del tiempo es la más importante que hay. Por eso nosotros nos hemos enfocado en que venimos trabajando, pues tiene 20 años de tener data mundial, de ser eficiente y de no tener toxicidad. Bien, un país de 10 millones de habitantes, con 10 millones de vecinos y con 500,000 constantes de extranjeros que entran y salen, necesariamente el doctor Hanna decía, y lo interrumpimos, de que es necesario que nos cuidemos, que no es un problema de gobierno. Vamos entonces a terminar con algo concreto. El doctor Hanna primero, el consejo a la ciudadanía, y el doctor a los médicos y al gobierno. Doctor. Mira, en periodos como el que vivimos ahora y va a vivir los Estados Unidos la semana que viene o en 2 semanas, de cambios de gobierno, cada uno tiende a pensar que todo el problema de la República Dominicana debe radicar en la capacidad del gobernante para protegernos a todos.
Esa es una de las cosas que la Constitución consagra. Pero cada uno tiene su propia obligación. Sí, El pero padre- ahí hay un problema, doctor. el padre con El sus hijos. gobierno tiene que ver cómo se mantiene la economía, abriendo un chin Oye, el turismo, pero así fue que entró el problema. Eso es otra parte de la pregunta, pero el padre tiene responsabilidad con sus hijos, pero tiene responsabilidad consigo Con él mismo. mismo. Y cada hijo y cada madre tiene responsabilidad consigo mismo. Todo, educación no se le puede dejar todo al gobierno. Hay educación privada y hay educación pública. Hay salud privada, hay salud pública. Entonces, yo creo que lo que debe caber en la cabeza de cada uno de nosotros es que cada uno tiene una responsabilidad en sí mismo y con su familia, con sus alrededores, donde trabaja, donde vive. Y eso es la clave para evitar que esto se dispare y que haya más cantidad de muertos que lo que sea prácticamente necesario cuando tú ves gente muy vieja, muy enferma, que tiene cáncer, que está en quimioterapia, que tiene enfermedad respiratoria crónica, que con cualquier cosa puede morir, porque hasta con una gripe muere la gente. Recuérdate que la influenza en Estados Unidos mató 40.000 el año pasado. 40.000. Doctor, Mira, yo diría completamente de acuerdo con el doctor Hanna. Este coronavirus nos ha enseñado a nosotros que es importante la colaboración del gobierno, la ciudadanía y las autoridades de salud. Es una colaboración en unidad, es una colaboración en reconocer cuál es el fenómeno que estamos enfrentando. Es una colaboración también en reconocer cuál es la información que es válida. Cualquier persona que le diga a usted que esto se va a ir mañana la está mintiendo. Usted tiene que buscar información que sea sólida, concreta y específica y que se haya no es un probado. problema de redes entonces. No es un problema de El redes. presidente Trump dijo un día que como un milagro esto iba a desaparecer en cualquier día. Eso no es verdad. No era así. No, y eso no va a ocurrir, y es importante también prestarle atención a las autoridades médicas que conocen lo que están hablando, lo que están estudiando. La colaboración dentro del sistema de salud es una colaboración entre los médicos primarios, los cuidados intensivos y las administraciones de los hospitales. Estar preparado porque podemos enfrentar otra de Y estas hay curvas. constancia de que en cada área, por ejemplo, se sabe que hay 54 laboratorios desarrollando vacunas, se sabe que hay personas desarrollando pruebas, se sabe que hay miles de servidores de salud que están cuidando enfermos. Se sabe también que el médico que cuida o el personal se expone bastante. Doctor, debemos estar tranquilos porque hay gente estudiando el asunto, es decir, fuera de todo ese asunto, que estén estudiando esos casos. Sí. Definitivamente. Hay mucho Definitivamente que Investigación. por eso, Sí, de todo. definitivamente, por eso hablaba que yo creo que en mi punto de vista la palabra colaboración es algo que ha salido enormemente de esta pandemia. La colaboración entre instituciones y laboratorios ha sido a una velocidad nunca antes vista. Yo espero que eso se traduzca a los gobiernos, que tengamos ese tipo de colaboración. Desde Miami yo estoy colaborando constantemente con gente en Europa, en Ginebra, en Inglaterra, en casi todos los estados en Estados Unidos que están trabajando distintas fracciones del tratamiento y del cómo enfrentar esta enfermedad. Nunca como antes ha habido una inversión económica y en tiempo. Jamás. Y en recursos humanos para una enfermedad. Queremos decir que hay un proceso legal de los sprays. Hay cientos de llamadas, tanto en el máster como aquí, pidiendo el nombre del spray. Hasta que Salud Pública no apruebe el procedimiento, primero no lo van a encontrar en el mercado. Y segundo, no es el que dimos, ese es el nombre que ya está, pero ese tiene algunas cosas. Así que nosotros le prometemos que tan pronto haya disponibilidad del producto, se lo vamos a dar a conocer. Lo otro que queremos preguntarle ya para despedirnos es, cuando yo llamo al doctor Hanna, doctor, ¿qué hago? Me siento muy cansado. Que he perdido mucha masa muscular, he perdido peso, me siento cansado y temo que otra enfermedad me pueda afectar. Y me dice, hidrátate y come proteína y qué sé yo, que realmente esa etapa de que ya el que le dio, ¿qué debe hacer? Esa es una etapa extremadamente importante. La parte de la recuperación es un proceso a largo plazo. En ese proceso de recuperación es lo que le llamamos en sentido general en medicina rehabilitación. Y eso incluye la nutrición, incluye la actividad física.
La actividad física. Actividad Y física. la emocional. Efectivamente. Porque la salud mental va a impactar su salud física y va a impactar su nutrición también. Esa combinación de esos tres elementos son básicos para el proceso de recuperación a largo Doctor plazo. Hanna, yo creo que usted es el más apropiado para esto. La vida sigue, la medicina sigue con los mismos problemas si le quitamos el coronavirus. Claro que sí. Los mismos problemas que han existido siempre. Claro, ya tú no ves. Pero desde no hay el- más ni menos. Es decir, hay gente que piensa que las emergencias, aquí hay clínicas que cerraron, doctor. La gente dejó de ir porque temía que si no tenía coronavirus. Se iba a contaminar. Exacto. ¿Cuál es la situación del que tiene enfermedades crónicas? La El vida sigue diabético, igualito. El hipertenso tiene que hipertenso. cuidarse igualito, tiene que bajar la cantidad de sal, tiene que tomar su medicamento, tiene que descansar determinado número de horas, tiene que hacer durante el tiempo de ocio algo de ejercicio. El diabético, el hipertenso, el que tuvo un cáncer, el que tiene una enfermedad pulmonar crónica, el fumador tiene que dejar de fumar porque va a pagar caro. Sí, eso. no aprovechamos al doctor Ferrer en un segmento que pudimos aprovechar mucho, pero ya él se va mañana. El tema es, doctor, el pulmón, el fumador, como dice el doctor Hanna. En esa área, ¿qué debe de cuidar? Contaminación. Adelante. Mira, como hablábamos hace un rato Porque él es neumólogo. de este proceso de colaboración, esto nos ha enseñado y ha despertado el estudio de qué ocurre en lugares cerrados. O sea, qué ocurre con los aire acondicionados, qué ocurre en lugares donde la gente está conglomerada en un vuelo de avión, si la transmisión es alta o baja. Realmente la evidencia de que hay transmisión en esos lugares sigue siendo baja, pero es un gran potencial. La esencia es la cercanía entre la gente. La salud pulmonar, definitivamente, esto nos muestra que si usted puede hacer algo y usted es fumador, lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar. No hay nada que lo pueda ayudar más a prevenir y a evitar no solamente coronavirus, cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria, como dejar de Doctor, fumar. ¿qué porcentaje de capacidad pulmonar usted le quita a un fumador o le da a un fumador si deja de fumar? Depende de los años, pero en el año 1971 se hizo un estudio espectacular que estudiaron en los hospitales retirados en Estados Unidos de veteranos, estudiaron cerca de 2 millones de personas y ellos encontraron que la capacidad funcional respiratoria en aquellos que tenían 30 años fumando y dejaban de fumar subía por año alrededor de un 10%. Nunca llegaba a ser 100% normal, pero recuperaban enormemente. O sea, el consejo número 1 es dejar de fumar. ¿El fumador ha dejado de fumar o ha restringido las áreas de fumar? Es decir, ¿se está fumando más que antes? Depende de la región y el país. Hoy en día se fuma Depende de la región y el país. Hoy sabemos, por ejemplo, en Europa, en España se fuma muchísimo. Hoy sabemos que en China se fuma muchísimo y en la India el porcentaje de fumadores ha subido enormemente. Doctor Gustavo Ferrer, doctor Hanna, yo creo que lo que se queda es responder sobre el nombre del spray. No lo podemos dar porque no lo tenemos aprobado por salud pública. Pronto le daremos el resultado y mientras tanto mascarilla, ¿verdad? Definitivamente. Mascarilla, distanciamiento, todo. Higiene. Y Eso no de llevarse lavarse la de todo mano. lo que digan. Y no llevarse de todo Bueno, lo que andan las redes diciendo por ahí. sociales tú no la puedes bloquear. Cada uno pone su impresión ahí y ¿Cómo cada fue que uno la nosotros- interpreta a su manera. Oímos Periodista ambulante. un video que anda por ahí que dice las paredes aledañas a la columna vertebral. Digo, de que un video un video de un señor que se inventó un órgano nuevo ahí. Mira, en estos días una persona estaba conversando con nosotros y nos dijo que era hipertenso. Y Gustavo dijo, tú eres hipertenso y apenas tienes 38 años. ¿Por qué tú no te chequeas a ver si tú tienes apnea del sueño? Mira, Espérate. tenía apnea de 18 y de 20 segundos sin respirar. ¿Qué? 18 durante el sueño. Pasaba 18 y 20 segundos sin respirar. O sea, Ay, doctor, se nos queda, que hay nos vamos mucho. a quedar un minuto. Doctor, la oxigenación que la miden tanto, La oximetría. ¿cuál es lo normal en un ser humano normal? Mira, alrededor de 88% es donde el oxígeno se está acoplando a las células rojas.
alrededor del 88%. 88 en adelante es el número que debemos de mantener. Algo importante, que si su mano está fría que uno está en aire acondicionado, el valor cambia y es hacia abajo. O sea que te puede dar un número falso, hay que tener claridad. Si tus uñas están pintadas, También. también la lectura cambia. Porque las uñas bloquean la oxigenación. La pintura. Doctor, gracias. Doctor Hanna, gracias. Bienvenido Gracias. a casa. Gracias. Muchas gracias.